es una canción que me gusta mucho, admiro muchísimo a Rosalía, entonces yo poder interpretarla para mí también es muy especial y que les guste mi interpretación. Entonces voy a cerrar con esta canción que sin duda me ha cambiado también la vida. Campo de minas para mi sensibilidad, pero no tan peor. Gasté dinero que tiene también y el que no. Es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejo.